Buenas tardes, sean bienvenidos a la Fundación Universitaria Española, donde vamos a empezar a inaugurar el segundo ciclo que hemos titulado La España que fue. El año pasado ya llevamos a cabo 4 actos en los que siempre seguimos más o menos el mismo formato. Una presentación, una conferencia ilustrada con textos dramáticos a cargo de actores de prestigio. Este año, aparte de la sesión de hoy, tenemos el 14 de marzo una sesión dedicada a Teresa de Jesús, la película de Paula Ortiz sobre la obra de Juan Mayorga, La lengua en pedazos. El 24 de abril tendremos el honor de que un día después de que reciba el premio Cervantes en Alcalá de Henares, Luis Mateo Díez esté con nosotros para celebrar justamente este premio Cervantes y hablar de la presencia de Cervantes y la novela de Luis Mateo. Y finalmente, el 9 de mayo, también terminamos con un acto, yo creo, importante sobre la poesía y la mística alrededor de San Juan de la Cruz, con la presencia de quien es hoy una de las máximas especialistas en esta materia, la catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Luce López Varal, y contaremos con música y con el actor Roberto Mori, recitando y cantando textos de San Juan. La sesión de hoy está dedicada a Adolfo Marsillac y el teatro clásico de la transición a nuestros días. Contamos con quizá la persona, y sin quizá, que mejor y con mayor autoridad puede hablar de este asunto, puesto que durante los años en los que se forjó esa aventura maravillosa que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, él era asesor de la compañía, director de la revista también Cuadernos de Teatro Clásico, que es una publicación yo creo que muy notable y de gran interés, porque une el mundo de la academia con el mundo de la escena, que por esos años todavía estaban algo distanciadas. Luciano García Lorenzo desarrolló casi toda su carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde alcanzó el máximo grado de profesor de investigación. Ha sido profesor visitante en varias universidades norteamericanas y un referente para todos los que nos hemos dedicado al teatro de los siglos de oro. Sus publicaciones, si yo aquí las mencionara, no estaríamos 20 minutos. Pero sepan que ha trabajado prácticamente todos los aspectos del teatro desde el siglo de oro hasta el siglo XX. Libros como Del romancero a Jacinto Grau, trabajos fundamentales sobre el teatro breve, la semiología del teatro, la comedia burlesca, hay géneros donde él ha sido el pionero, y ediciones, ¿para qué contarles? Libros sobre Guillén de Castro, ediciones también de obras de las que él ha realizado también su versión, como Los Malcasados de Valencia. Otro libro sobre el Caballero de Olmedo de Lope. Y Luciano García Lorenzo siempre ha tendido un hilo
entre el teatro de ayer y el de hoy, que es lo que también me parece interesante, ¿no? Ha sido estudioso y editor de las obras de Buero Vallejo, de Lauro Olmo. Quisiera destacar también el congreso que organizó él en 1981, año, como saben, del tercer centenario de la muerte de Calderón de la Barca, que fue un congreso internacional muy importante, ¿no? Porque por entonces se discutía mucho sobre Calderón. Eran los tiempos de la transición, efectivamente, 5 años antes de que se constituyera la Compañía Nacional, y aquel congreso pues tuvo un efecto, yo creo, catártico para que la gente conociera mejor el teatro de Calderón, que ciertos sectores llamados progresistas, más bien progres, cuestionaban, ¿no?, como un autor que había reivindicado el régimen franquista, ¿no? Después ha ocupado también de otros géneros, no solo del teatro, como la novela, en concreto la novela de fines del XIX y primeros del XX, Juan Valera. Tiene una edición preciosa de La Misericordia de Galdós, y como es de Zamora, pues ha dedicado mucha atención a temas y autores de esa provincia, desde Ramos Carrión y La Zarzuela hasta León Felipe y Claudio Rodríguez. No quisiera dejar de mencionar otra de sus facetas, que ha sido la de gestor y director artístico del Festival de Almagro. No sé cuántos años estuviste, 8 años como director del Festival de Almagro, al que previamente ya había estado vinculado desde que se organizaron, si no recuerdo mal, las primeras en el 78, ¿no?, las jornadas de teatro clásico de Almagro, que han sido también importantísimas para, como les decía, tender ese puente entre el mundo académico, a veces demasiado encerrado en los textos, y el mundo del espectáculo, a veces, diríamos, demasiado ajeno a esa labor que realizan los profesores y los investigadores en la universidad. Nos acompañan dos grandes intérpretes muy relacionados ambos con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por eso están aquí, ¿no? Ella es Carmen del Valle, licenciada por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, y que desde hace años pues está desarrollando una labor pues bueno, extraordinaria, ¿no?, en todos los campos, teatro, cine, televisión, ¿no? Pero aquí quisiera destacar pues sus trabajos ya en Valencia alrededor del Instituto Shakespeare, que dirigía Manuel Ángel Conejero, con interpretaciones de obras de Shakespeare como Gustéis, Romeo y Julieta. Después ya en Madrid trabaja con uno de los grandísimos directores de la posguerra y de los, en fin, hasta su muerte en los años 80, que es José Luis Alonso, ¿no?, con Rosas de Otoño de Jacinto Benavente, un autor del que hoy nadie se acuerda, pero José Luis Alonso sí, no hay que olvidar que fue premio Nobel y sin embargo pues no, nadie se acuerda de él. Pero entonces los grandes directores sí, tanto José Luis Alonso como Miguel Narros, que montó La Malquerida, Tamayo, Los intereses creados, etcétera, ¿no? Ha trabajado con una gran cantidad de directores, entre los internacionales Robert Lepage, y cito esta obra en la que ella hiciste Melibea, ¿no?, el papel de Melibea, por el que además obtuvo el premio Max. Con Edward Wilson ha hecho Bodas de Sangre, con Vigas Luna Las comedias bárbaras de Valle Inclán, con Sergio Peris La cocina de Arnold Wesker, con Elena Pimenta Noche de Reyes, y la última, que es un espectáculo que, en fin, no sé si sigue vivo, y que estuvo en la Abadía, que es Coraje de Madre, ¿no?, que es una obra extraordinaria. Ha trabajado con actores de la categoría de José Sacristán en Amadeus, de Peter Schaffer, con Arturo Fernández en La montaña rusa, y en televisión se la ha podido ver pues en series como Hospital Central, El comisario, Abogados y otras.
En cuanto a sus trabajos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues ha trabajado en una obra de Calderón, En la vida todo es verdad y es mentira, bajo la dirección de Ernesto Caballero, en El Peribáñez y el Comendador de Ocaña, con dirección de José Luis Alonso de Santos, en El alcalde de Zalamea, en una estupenda versión que puso en escena Sergi Belbel, y en una obra que no pasó, yo creo que bastante desapercibida, o no tuvo mucho éxito, pero a mí particularmente me gustó mucho esa puesta en escena, que es La venganza de Tamar, con José Carlos Plaza, ¿no? Parece que no está entre las que tuvo más éxito de la compañía, y a mí, que soy un fan absoluto de esa obra, de esa tragedia, que me parece una de las más valientes de nuestro teatro del siglo de oro y que tanto admiraba Federico García Lorca, pues me extrañó mucho, ¿no?, que realmente no tuviera el éxito que creo que merecía tener, ¿no? Quizá habría que reponerla. Arturo Querejeta, que ya ha estado con nosotros en el ciclo del pasado curso, pues, en fin, yo creo que llegan ya casi los 100 montajes en los que él ha intervenido. Les voy a citar solo algunos de los que ha hecho la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Si no recuerdo mal, pues bueno, pues yo no sé realmente cuál es el primero, ¿no?, pero ha estado en El médico de su honra, de Calderón, en El burlador de Sevilla, en La serrana de la Vera, en La estrella de Sevilla, El castigo sin venganza, La vida es sueño, y el Don Juan de Molière, El príncipe constante y Lo fingido verdadero, entre las últimas, que se han podido ver ya en la dirección del actual director Lluís Somar. Ha trabajado, por lo tanto, desde Adolfo Marsillac hasta el último director de la Compañía Nacional, el actual. Y bueno, con Ariel García Valdés, con Gerardo Maya, Guillermo Heras, Ana Zamora, Natalia Menéndez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, en fin, María Ruiz. Ha trabajado en muchas series de televisión, por lo tanto su rostro es bastante popular porque ha sido fijo en series como Amar en tiempos revueltos, Amar es para siempre, Brigada Central. Después de la compañía, pues bueno, ha hecho muchísimas, me he olvidado antes de citarlo, pero era porque justamente con él también ha trabajado en su compañía privada, ¿no?, Noviembre, que es Eduardo Vasco. Y bueno, ahí con él ha hecho pues varios Shakespeare, Hamlet, Otelo, El mercader de Venecia, y en particular una interpretación que nos encantó a muchos, de Azorín en La ruta del Quijote. Pues con esta presentación, Luciano, cuando quieras nos hablas de Adolfo Marsillac y el teatro clásico de la transición en nuestros días. Buenas tardes. En primer lugar, no por protocolo, sino que realmente es así. Muchísimas gracias, Javier, una vez más por estar aquí. Han sido ya varias y yo vengo aquí muy contento, pero sobre todo porque me encuentro con él, amigo, colega, pero sobre todo amigo, y desde hace ya muchísimos años. Muchas gracias también a ustedes, porque a pesar de la tarde que hace, se han acercado. Tengo un problema, y es que mi vida ha sido la enseñanza, pero sobre todo ha sido también el teatro. Y mi vida es muy larga, y muy agradecida que lo estoy. Y una de las razones es precisamente porque mi vida ha sido el teatro. Pero mi problema es, después de cientos de páginas escritas y después de las experiencias buenísimas, el 99%, pues tener que resumir, no sé, en 50 minutos o una hora como máximo que voy a estar, lo que he aprendido de los libros, del teatro representado, pero sobre todo de los textos de Lope, de Calderón y de Buero Vallejo, al que adoraba, y yo me sentía también muy querido por él. Resumirlo me va a resultar realmente, se lo aseguro a ustedes, muy difícil. Y ya les pido de antemano disculpas
porque habrá personas quizá que mucho de lo que diga lo conocen porque lo han vivido o simplemente porque lo han estudiado o porque a través de los medios de comunicación lo han aprendido. Por lo tanto, discúlpenme si les parecen a ustedes ideas un tanto generales, voy a mezclarlas con mis vivencias y mis opiniones sobre espectáculos y personas, sin que quiera decir esto, no les entre morbo, porque no voy a hablar muy mal de nadie, digo muy mal, a lo mejor de mal sí, ¿no? Pero alguna opinión personal también dejaré caer. La primera pregunta que me hago es, y es una pregunta muy curiosa porque los historiadores de la literatura a veces nos vamos al pasado para hablar de los antecedentes, y yo, claro, que ya soy persona bastante mayor, siempre que hablaba de los antecedentes para hablar del teatro clásico, yo hablaba de los antecedentes desde 1939, yo tomaba una fecha y decía, ¿qué pasó de 1939? Pues a la fecha de la que yo voy a partir, que es 1978. ¿Qué pasó? Pero claro, cada día me preocupa más esto, porque el centenario de 1939 va a ser dentro de nada. Y claro, buscar antecedentes casi en un siglo a mí me está resultando cada vez más difícil. Sí lo hago y menciono nombres porque al ser ya personas relativamente muy lejanas, recordarlos creo que es hacer justicia. Y, por ejemplo, si yo voy a partir de 1978, con un acontecimiento que lo marca, naturalmente, ¿qué hacemos con Luis Escobar? ¿Qué hacemos con Cayetano Luca de Tena? ¿Y qué hacemos con José Luis Alonso de Santos? ¿Por qué nos estamos olvidando de ellos? Durante mucho tiempo nos hemos olvidado factores, como antes ha mencionado por otras razones Javier, factores que nunca se deberían de haber tenido en cuenta. Porque claro, a Luis Escobar se le justifica porque era muy gracioso. No, Luis Escobar era un director extraordinario y con un ingenio envidiable. Cayetano Luca de Tena, pues sería un señorito del barrio de Salamanca que no lo era, pero al mismo tiempo Cayetano Luca de Tena era un hombre con una cultura inmensa que volcaba hacia los clásicos, que es lo que nos interesa ahora, y hacia los no clásicos. Pero yo no puedo ir más lejos después de esta afirmación, por la razón que les he dicho antes del tiempo, pero que queden como, digamos, justificación de que los años 40, 50 y 60 tampoco fueron tan malos con el teatro clásico español, porque solo estos tres nombres ya serían suficientes para, con actores, recordemos a María Jesús Valdés, que fue la gran dama del teatro clásico español durante toda esta época, y no solo María Jesús Valdés, sino algunas de las personas incluso que, como Amparo Soler de Leal o algunas otras actrices y actores que llegaron también a los comienzos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y a representar incluso alguna de sus obras. A mí me gusta intercalar de vez en cuando alguna historia personal o que conozco de las personas, porque ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Yo a María Jesús Valdés la vi muy sufridora siempre. María Jesús Valdés, no sé si lo saben ustedes, fue eso, la gran damita del teatro, Centro Dramático Nacional, allí prácticamente estrenaba La Dama Boba, estrenaba La Dama Duende, y María Jesús Valdés se casó con el médico de Franco y estuvo durante decenas de años sin hacer nada de teatro. No quiero meterme en por qué, sino simplemente no hizo teatro. Y cuando volvió, ella quería hacer teatro y quería sobre todo en el clásico. El Centro Dramático Nacional se dedicaba a teatro contemporáneo, que había sido su hogar, como ya decía, pero quería hacer algo en el clásico y siempre me decía, Adolfo no me llama, ¿por qué no le dices algo? Y yo un día ya le dije algo que me dolió mucho, pero le dije, María Jesús, es que ya no puedes hacer de dama. Y dice, te lo ha dicho Adolfo, ¿verdad? Y digo, bueno, me lo ha insinuado. Digo, y la Celestina es que ya está hecha por la compañía.
Digo, pero bueno, puedes hacer algún papel de madre. Yo publiqué años después un libro que coordiné sobre la madre en el teatro español, pero no me atreví a decirle, y de criada. Pero de criada no porque hiciera de criada socialmente, sino porque María Jesús Valdés no podía hacer un papel donde hubiera palabras soeces. María Jesús Valdés no podía hacer un papel donde no hubiera, no digo exquisitez, pero al menos buen gusto. Pues bien, después de poner los cimientos a lo que quiero decir, y fíjense ustedes, ya he consumido 7 u 8 minutos, la segunda pregunta que me hago es, ¿por qué 1978? Lo hemos dicho. En 1978 nace las Jornadas de Almagro, no el Festival de Almagro, nacen las Jornadas de Almagro por iniciativa de, digamos, desde el punto de vista estructural, el que estaba, digamos, en el vértice de la pirámide. No hablo del ministro, hablo de quien realmente tuvo un protagonismo, que fue José Manuel Garrido. José Manuel Garrido es una persona indispensable para entender lo que ha sido el teatro español, no el clásico solo, el teatro español en las últimas décadas, ¿no? Los auditorios nacen con él, la rehabilitación de teatros nacen con él, el 1% cultural nace con él, la creación de ciertas instituciones teatrales nacen con él, la preocupación por poner nombres en el Centro Dramático Nacional, Nuria Esper, Adolfo Marsillac, etcétera, nacen con él. Garrido, yo lo he dicho muchas veces, siempre nos olvidamos cuando hablamos de esa panoplia o ese abanico de nombres que tienen que surgir antológicamente. Cuando hablamos de teatro contemporáneo español, pues Garrido debe ocupar, si hablamos de abanico, una de las, no me acuerdo cómo se llaman, las varillas, una de las varillas más importantes, quizá la primera al abrir el abanico del teatro español, clásico sobre todo, por lo que nos recibimos ahora. El Festival de Almagro nace en 1978, repito, las Jornadas de Almagro no como un festival, simplemente nació para hacer unas jornadas de teatro en Almagro. Fue Rafael Pérez Sierra, una de las personas de la confianza de Garrido, el que las organiza, y debo decirles que de los nombres que había, Marsillac, Fernán Gómez, Francisco Ruiz Ramón, Agustín García Calvo, José Antonio Maraval, bueno, les diría a ustedes los 11 o 12 nombres que estuvieron y que eran los pilares fundamentales, no solo del teatro clásico español, sino del teatro en general y de la historia y de la literatura en aquellos momentos. Solo quedamos 2. Yo era el más jovencillo, han pasado muchos años, solo quedamos Manuel Ángel Conejero, catedrático de la Universidad de Valencia y especialista en Shakespeare, no en teatro español, aunque La vida es sueño lo ha montado, etcétera, pero él se ha dedicado sobre todo a Shakespeare, es director del Instituto Shakespeare en Valencia. Pues bien, quedamos solo los 2, pero estos nombres fueron tan significativos que una de las comunicaciones que se leyó fue, y que más nos impactó, y que muestra ya uno de los aspectos por el que podíamos introducirnos, pero no podemos porque sería una línea muy precisa, riquísima a la hora de analizar ciertos aspectos relacionados con lo que decimos, pero es imposible, por supuesto, y esta frase de es imposible quizá la repita más veces, fue Agustín García Calvo con una ponencia que se titulaba Auto de fe para el teatro clásico español. Yo creí que en aquella ponencia, porque conocía muy bien a Agustín García Calvo, porque había sido mi profesor en el instituto, yo creí que iba a decir que se salvó la vida sueño. Aquel día no se salvó ni la vida sueño. Pero bueno, Agustín García Calvo fue un provocador toda su vida. Vivió de la provocación y de la sapiencia. Un hombre inteligentísimo, un hombre con una cultura inmensa y sobre todo unos conocimientos de la cultura clásica envidiables. Mi dedicación al teatro nació con él, en el instituto haciendo cositas con él, bueno, cositas, los títulos que hacíamos no eran cositas, porque hacíamos a Shakespeare, nada menos que con 12 o 14 años. Hacíamos a Lorca, por cierto,
vean ustedes la provocación de Agustín García Calvo. Yo recuerdo que montó los títeres de Cachiporra con nosotros, no sé si con 12, 14 o 15 o 16, pero por lo menos durante el bachillerato, y por entonces la familia Lorca no permitía, y mucho menos en un instituto de provincias, que se hiciera una obra de Lorca. Bueno, García Calvo pues armó una como las que armaba en Zamora en aquella época, y es que cogió una escopeta de perdigones, nosotros le seguimos, iba gritando por la calle Santa Clara, que es la calle principal de Zamora: a Heriberto lo mato, a Heriberto lo mato. Heriberto era un comerciante que al mismo tiempo era el representante de la Sociedad General de Autores, y creía que había sido Heriberto quien le había prohibido que representara la obra. Luego nos enteramos, claro, los chavales que sabíamos, que no, que la prohibición había venido de Madrid, como se decía entonces, ¿no? Pero bueno, la personalidad de Agustín García Calvo hizo también que en esas jornadas de Almagro, evidentemente, con la florinata, hubiera una voz que no cantara las loas de lo que era el teatro clásico español, sino ni tampoco las aportaciones colaterales en cuanto a calidad, como fue esa comedia burlesca de la que hablaba antes Javier, y que fue una de las primeras veces que se habló sobre la comedia burlesca en este país modernamente. Bueno, tampoco se había hablado antes, y las comedias estaban allí arrumbadas, escondidas, y por desgracia yo creo que ahora han vuelto a estar arrumbadas y escondidas. Es un género que quizá se ha olvidado. Estas jornadas de Almagro ya iniciaron uno de los aspectos que me gustaría detenerme, y con una afirmación un tanto rotunda, por otra parte, y es que el teatro clásico español, en una medida extraordinaria, está mantenido por la iniciativa pública. Naturalmente, ahora mismo, si estuviera con Manuel Canseco ahí, o estuviera con directores y productores de teatro, hubieran levantado la mano diciendo: y nosotros, voy a hablar luego de la iniciativa privada. Por supuesto que es importantísimo, pero desde el punto de vista económico, el teatro clásico español, las cifras están ahí, no se las voy a dar, surge de la ayuda pública que, de una manera o de otra, bien con instituciones que mantiene con el presupuesto que llega directamente desde el Ministerio, o de otras instituciones como ahora hablaré, o bien con ayudas indirectas a compañías de teatro, proyectos de productores, etc. Ese dinero es el que hace posible la presencia de los clásicos en los escenarios. Esta política teatral hacia los clásicos, a través de la iniciativa pública, que no solo he citado el Ministerio, las autonomías están teniendo un papel relevante, muy relevante, a la hora de establecer compañías propias en las distintas autonomías, e incluso los ayuntamientos están teniendo también una colaboración, porque evidentemente los presupuestos de los ayuntamientos nunca llegarán a las diputaciones o a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o a otras compañías en otros lugares de carácter, llamémosle también, como algunas se llama, nacional, ¿no? Pero los ayuntamientos a su nivel lo hacen. Y quiero mencionar un dato porque se merece a veces que digamos en público las cosas. El Festival de Olmedo, hoy complementario, hablaré de festivales ahora, complementario de Almagro y algunos otros, como digo que voy a hablar, fue una iniciativa del Ayuntamiento de Olmedo. Tiene truco, todo tiene truco. El vicepresidente de la Diputación era el alcalde de Olmedo, con lo cual, claro, indirectamente fue directamente el Ayuntamiento de Olmedo, pero fue indirectamente la Diputación, y claro está, también se apuntó, por el peso que tiene el alcalde de Olmedo, la propia Junta de Castilla y León. Pero hay que hacer justicia. La iniciativa partió del Ayuntamiento de Olmedo y ahí está. ¿Qué ha significado la iniciativa privada de una manera, digamos, ya en las puestas en escena? Por citar algunos aspectos. Pues miren ustedes, si cogen los que no sean especialistas en teatro del siglo de oro, si cogen ustedes un texto de una obra cualquiera del siglo de oro, se encontrarán con que al hablar de los personajes, al citar a los personajes, pues nos encontramos en ocasiones a que hay
no crean que estoy exagerando, hasta 36, 38 personajes. La Numancia es un claro ejemplo. Y naturalmente, esos personajes serán la dama, el galán, el gracioso, el padre, la madre, los personajes que harán posible los conflictos cruzándose. Pero es que, por si fueran poco ya al final, criados, criadas, en muchas de ellas soldados y acompañamiento. Bueno, quiero decir que montar una obra de teatro clásico español, tal como el Dramatis Personae nos lo dice, eso para una persona, para una compañía de carácter privado es imposible, a no ser que esté loco el productor o la persona que esté interesada en hacerlo, como la locura que cometió Manolo Canseco montando la Numancia en Almagro, y que luego no le salió ninguna función más. Se pueden ustedes imaginar. Claro, Carmen del Valle hace así con la cabeza como diciendo, se arruinó realmente, porque ellos lo saben muy bien, aunque no sean actores, pero conocen bien el mundo del teatro. Evidentemente, la mayoría de los montajes, a no ser Focus o Pentación, que son productoras muy fuertes, como algún director-productor me ha dicho en muchas ocasiones, bueno, yo lo que más visito después de hacer ensayos donde puedo es las oficinas bancarias, bien para que me prorroguen la hipoteca o bien para pedir otro crédito. Quiero decir que la iniciativa privada es dificilísimo que por ella misma mantuviera clásicos en los escenarios si quisiera cumplir de alguna manera, aunque fuera con 10, con 8 o con 6 actores, los montajes de obras clásicas españolas. Hacerlo tal como Lope y Calderón las escribieron, por supuesto que imposible. Almagro, como digo, fue el comienzo, fue la explosión del teatro clásico en España en la época contemporánea. Jornadas, repito, solo jornadas, hasta el 80 no fue festival, aunque se contó ya a partir de 1978. Y Almagro, junto con Olmedo, al que ya he citado, junto con las jornadas de Almería, que fueron antes incluso que el Festival de Almagro, se llaman todavía jornadas, pero con representaciones teatrales de los clásicos, el Festival de Olite, el Festival de Cáceres, dedicados exclusivamente a los clásicos. Festivales hay a decenas. Es una manera de conseguir subvenciones también, no lo olvidemos. Lo que pasa es que hay trucos también, como en todas partes, y como en todos los, perdonen que emplee este término, negocios, porque para algunos es puro negocio. Claro, hay ciudades que no están lejos de la frontera francesa o de la frontera portuguesa, y como saben que Festival Internacional lleva aparejado favorecer de alguna manera mayor que a los festivales nacionales, pues lo que hacen es invitar a alguna compañía de Elvas, de Braganza o de Lisboa, por una parte, o alguna compañía cerca de la frontera española y francesa, y eso ya le da un carácter internacional. No deja de ser, repito, un truco, aunque hay que reconocerlo también, todos estos trucos que han existido y todavía en algún momento los vemos clarísimamente, con el teatro y con cualquiera, con festival de danza, con festivales de cine, con cualquier festival. Esto no dejan de ser caminos que hay que recorrer o tributos que hay que pagar. ¿Qué señas de identidad tiene Almagro para que fuera elegido como lugar para un festival y además de teatro clásico? Pues miren ustedes, no me puedo detener mucho en ello, pero sí que por lo menos el listado se las voy a dar. En primer lugar, tiene algo que es un corral de comedias. Y eso es lo que le ha dado realmente las señas de identidad totales. Que algunos directores del festival a veces han querido torpemente, de alguna manera, borrar. ¿Por qué, si desde el principio el logo del Festival de Almagro era color almagre? ¿Por qué le ponemos rosa? ¿Por qué le ponemos verde? ¿Por qué le ponemos colorines? Es tanto como si quisiéramos pintar, cada vez que llega un director del festival, que quisiera pintar el corral de nuevo.
Si algo distingue al Corral de Comedias de Almagro es su color, aparte de las características propias de ser un corral, pero es su color, es el color almagre, es el color de la tierra de los alrededores de Almagro, de la tierra manchega. No sé si saben ustedes, entre paréntesis, que Almagro es la zona volcánica más importante de España. Se lo digo a ustedes porque alguna relación tiene con el que sea zona volcánica. No sigo más porque me dirán ustedes que son demasiadas divagaciones. Pero bueno, todo es cultura, como decía García Calvo. Pues bien, en primer lugar, las señas de identidad empiezan por el corral. Siguen con la presencia desde el principio de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que ahora me detendré. Por eso la nombro y lo dejo para luego. Siguen con la presencia de teatro extranjero en el festival, cosa que no era habitual prácticamente en ninguna de las manifestaciones de este tipo que se hacían en España hasta entonces. Ojo, cuando a mí me preguntaban como director del festival, y no fui de los primeros, qué limitaciones yo veía en los festivales, yo siempre les decía que precisamente la presencia extranjera. Con el teatro clásico además es muy difícil, por una razón que tampoco me voy a detener. Siento pedirle disculpas continuamente, pues que me da pena no poder detenerme. Pero es un hecho concreto que el teatro clásico español tiene escasísima presencia en el extranjero. Tiene escasísima presencia en cuanto a la producción de espectáculos y tiene escasísima presencia, es otro camino que habría que recorrer en cuanto a las compañías españolas que salen al extranjero, con autores clásicos o contemporáneos, da igual. Pero lo que no hay que negar, es verdad, es que al Festival de Almagro desde el principio, en buena medida por la presión, lo reconocemos los que nos hemos dedicado desde el campo universitario a ello, por la presión que de alguna manera podíamos ejercer desde el campo universitario, clamando sobre todo no solo por la presencia de Shakespeare, sino por la comedia del arte, que prácticamente a España no llegaba espectáculo de ningún tipo y tan maravillosa es. Pero lo más importante, aparte de ser el Festival de Almagro, era el foco que irradiaba luego, se hacía en el mes de agosto al principio, y era el foco que inmediatamente irradiaba sobre el resto de la temporada con los espectáculos de teatro clásico que allí se hacían para luego girar hacia los distintos lugares. Siempre nos imaginamos Festival de Almagro, compañía de teatro clásico, pero por allí han sido centenares de compañías las que han pasado. Pero me gustaría detenerme en dos aspectos relacionados con el Festival de Almagro y que generalmente uno de ellos no se ha tenido presente, el segundo del que hablaré. Pero el primero creo que es importante, está en la línea de lo que Javier ha mencionado. Allí nació lo que muchos veníamos clamando desde, yo iba a decir decenas, por lo menos desde muchos años antes, que era la desaparición del divorcio, llamémoslo así, entre el mundo del teatro y el mundo universitario. Nacieron con unas jornadas de teatro clásico, estudiando textos, no estudiando realmente representaciones. Y a partir de allí, 4 o 5 personas, César Oliva, también de Valencia, Genaro Talens, también de Valencia, Antonio Tordera, Ricard Salvat, desde Barcelona, etcétera, yo desde Madrid, presionamos como podíamos para que esa unión de los dos mundos fuera efectiva y surtiera efecto de una manera mucho más habitual que hasta entonces, que había sido mínima y en ocasiones podríamos decir que nula. Y en segundo lugar, otro aspecto que quiero citar de Almagro y sobre el que he insistido mucho, pero parece que casi siempre se olvida, es que el Festival de Almagro ha demostrado desde el primer momento que el teatro, y nada menos que el teatro clásico, es un factor de dinamización social, cultural y económica de los lugares donde se celebra. ¿Saben ustedes dónde dormimos cuando fuimos a las primeras jornadas? En Manzanares, porque en Almagro había una pensión que, como le dijeron
a Rafael Pérez Sierra, bueno, es una pensión que no va muy allá, porque es para los representantes de comercio, para los viajantes, como se decía entonces, para los viajantes, y luego, claro, cuando hay un entierro o algo así. Eso era lo que había para dormir en Almagro, una pensión. Pocos años después, 2 años, 3 después, se abre un parador, se empiezan a abrir hoteles, se empiezan con el boom de las casas rurales, y hoy la oferta de hoteles y casas rurales en el mismo pueblo, la mayoría de ellas, de Almagro, hace que después de Toledo y en menor medida Cuenca sea el lugar con mayor número de camas, como se dice en términos turísticos, de Castilla-La Mancha. Es verdad que todo eso ha favorecido el que esté a 200 kilómetros nada más de Madrid, y la identificación que con el Festival de Almagro hizo Castilla-La Mancha desde el primer momento. No me detengo en este aspecto, pero tengo cifras. He estado dando un año, fíjense ustedes, lo que me está costando sintetizar, que he estado dando un máster de gestión cultural sobre organización y dirección de festivales. Claro, tener que resumir un año en 5 minutos, 7 minutos, disculpen si digo las cosas un tanto tajantemente y no me detengo a lo mejor lo que sería necesario. Otro día organizas otra conferencia sobre Almagro y los festivales. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta para entender lo que ha sido esta presencia de los clásicos últimamente es la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 1986, tardó 4 años después de que Garrido iniciara las gestiones, y las gestiones, os digo, el movimiento para que se llevara a cabo, y efectivamente en 1986 se crea la compañía, muy importante, con una estructura de producción y de distribución, porque la mayoría de los festivales, por no decir, yo diría que prácticamente todos, no producen sus espectáculos, compran los espectáculos, pero no producen los espectáculos. Algunas instituciones públicas tampoco producen espectáculos ni de teatro, ni de danza, ni de cualquier otro tipo. Pero, con muy buen criterio, la compañía desde el primer momento tuvo su presupuesto no para contratar espectáculos, sino para montarlos. Y esto fue definitivo, porque con eso y con el nombramiento de Adolfo Marsillac, al que luego me referiré, dirige la compañía, va a ser definitivo para que hoy estemos donde estemos, no solo en cuanto a la Compañía de Teatro Clásico, sino la repercusión y el eco y el espejo que ha significado la compañía para todo lo que ha venido en torno a ella. Otro aspecto importante para esa irradiación que va a tener la compañía es que tiene sede propia. Usted, a veces nos parece, pues, ¿y cómo no va a tenerla? Podría decir la gente, pues no. ¿Cuántas instituciones se crean para que luego no tengan espacio donde desarrollarse? Es muy bonito sobre el papel hacer las cosas. También ha pasado lo contrario. ¿Cuántos locales o también espacios se han creado para luego ser solo contenedores y no continentes? ¿Cuántos auditorios, cuántos teatros rehabilitados han estado cerrados durante años y años? Para todo han tenido quizá para hacer congresos, para hacer reuniones de muy distinto tipo, para cedérselos a compañías privadas para que hagan sus balances anuales de ganancias y pérdidas, pero no para lo que fueron creados, que fue para la cultura. Pero yo creo que lo más importante de la Compañía de Teatro Clásico que me van a permitir que tire para mi terreno, también lo ha dicho Javier, lo cual quiere decir que para él también lo es que significó ya de una manera muy directa la colaboración entre el mundo universitario, el mundo, perdonen ustedes, no universitario, el mundo de la teoría y el mundo de la práctica. Yo aquí, disculpen ustedes, voy a pecar de inmodestia, pero les voy a contar cómo fueron las cosas. En
1986, una tarde muy bonita en el Paseo de Rosales, me citó allí Adolfo Marsillac y me dijo: quiero que colabores conmigo, si te apetece, en la compañía de teatro clásico, que va a empezar, no había empezado todavía. Claro, yo le pregunté que para qué, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la colaboración nunca había existido, ¿no? O muy poca, en el pasado. Él, la respuesta que me dio no me gustó, pero dije, es un reto. Él me dijo: para que me tengas calladitos a los Ruiz Ramones y a los Indurains, es decir, al mundo universitario. Bueno, yo le dije que eran amigos míos los dos, más aún, Ruiz Ramón era mi maestro, aparte de mi amigo, y Domingo Indurain veraneaba con él en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander. En Santander veraneábamos, ¿no? O sea que comprenderás, yo le dije que es muy difícil que te los tenga aparte, pero te propongo otra cosa. Vamos a incluirlos en el proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a él y al mundo universitario, al mundo de la teoría. Y él simplemente me dijo: allá tú. Y efectivamente, los incluimos. Y efectivamente, el mundo universitario tuvo una presencia. Y se creó una compañía, una revista de teatro clásico. Y se crearon unos boletines. Y se editaron las versiones que llegaban a los escenarios, que nunca se hacía. Lo que nunca logré fue que se hicieran las filmaciones de las obras como debían hacerse, que solo se hacían con una cámara fija y con la luz, la iluminación habitual de las representaciones. Él, como siempre, con una frase ingeniosa, pero a veces, perdonen la palabra, un poco jodida, pues él me respondió: mejor, así no me ven dentro de 5 o 10 años y no me critican. Es decir, si por él hubiera sido, tampoco se hubieran filmado, ni bien ni mal, pero ya que si se filman mal, pues mira, achacaremos que fue precisamente a la mala calidad el hecho de no hacerlas de otra manera. Pero el caso es que se hicieron esas y muchas cosas, y se llevó a los chavales al teatro, fomentando visitas. Yo me he recorrido todos los institutos de Madrid, todos los colegios de Madrid, he hablado con los profesores, he hablado con la dirección de todos estos centros. Yo me llevaba a una actriz, un actor conmigo, para que lo conocieran y atrajeran a ese tipo de público, etc. Es decir, ese mundo que hoy, sin embargo, públicamente, para mí es muy triste decirlo, pero lo denuncio, se ha roto. Y el director hoy de la Compañía Nacional de Teatro Clásico esto no lo tiene en cuenta, y allá él, si solo fomenta una parte, cuando los demás, muy voluntariosamente, hemos estado siempre dispuestos no a ser protagonistas, simplemente a participar de alguna manera en lo que empujamos para que se creara. Yo podría elegir muy distintos aspectos para hablarles a ustedes de ese mundo del teatro clásico último. He elegido, para de alguna manera también colaborar con las dos personas que ha presentado, con Carmen y con Arturo, he elegido un aspecto concreto, importantísimo para los que nos dedicamos desde la teoría del teatro, pero también para darle pie a ellos, que es el de la adaptación de los textos clásicos. Porque es uno de los temas, digamos, que más roces hemos tenido siempre, los que nos dedicamos a la teoría, con el mundo de la práctica. Pero hay que reconocer que la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por ejemplo, se planteó este tema. Y se planteó este tema hasta tal punto que a mí, que Adolfo me decía muy educadamente, decía: a los ensayos, si no quieres, no vengas. Y como me dijo luego uno que estaba a su lado, dice total, para que le digas que no ha respetado las sinalefas, bueno, pues entonces yo a los ensayos no iba. Bueno, fui a los primeros, y como ya sabía, o yo sabía por dónde iba, él me preguntaba, ¿tienes algo que decir sobre las que has visto? Yo le decía que no, porque claro, luego seguramente habrá dicho, no tenía nada que decir porque no entendía de esto, que por otra parte era verdad. Yo entendía muy poco del teatro representado. Yo, mi profesión había sido otra.
Pero la adaptación de los textos siempre ha sido una gran preocupación desde el punto de vista de los teóricos, que nos llamamos, ¿no? Y con la compañía de teatro clásico, por ejemplo, generalmente habían sido adaptadores, antes de la compañía, generalmente habían sido gente relacionada muy directamente con la producción teatral. Pues había sido Enrique Llobet, por ejemplo, había sido Rafael Pérez Sierra, había sido Juan Germán Schroeder, que fue el versionador de los 2 o 3 primeros espectáculos de Adolfo. Pero yo por lo menos ahí conseguí también meter la patita, porque yo hablé un día con él y le dije, ¿por qué no das paso a creadores? Es decir, no a gente solo del mundo del teatro. Y él me dijo, vale, proponme nombres. Y a partir de ese momento, y durante bastantes años, los adaptadores de las obras fueron Caballero Bonal, Claudio Rodríguez, Luis Alberto de Cuenca, Carmen Martín Gaite, José Luis Alonso de Santos, escritor, no el director. Es decir, que otra cosa que la Compañía Nacional de Teatro Clásico hizo es abrir una puerta a que creadores o historiadores de la literatura y del teatro, Fernando Sabater, Joan Oleza, Díez Borque, Antonio Tordera o yo mismo hiciéramos versiones teatrales que no las escondíamos en los cajoncitos del despacho universitario o del Consejo de Investigaciones Científicas, sino que también llegaban a los escenarios. Yo ya había tenido alguna experiencia, pero yo creo que había sido el único en este campo. Algunas de esas adaptaciones han sido los mayores triunfos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como por ejemplo La Gran Sultana de Luis Alberto de Cuenca, por citar un nombre nada más. Pues una de las adaptaciones, y ya vais a entrar vosotros, una de las adaptaciones que tuvo gran éxito, pero sin embargo, que es lo que algunos no queremos que se haga, es la que hizo Carmen Martín Gaite. Con Carmen Martín Gaite puedo decirles que si notan ustedes que tengo alguna reticencia, por favor quítenselo de la cabeza. Carmen Martín Gaite, no sé si lo saben ustedes, pero era una gran especialista en el siglo XVIII español. Y ella vivía cerca del Hotel Palace, donde teníamos nosotros el Consejo de Investigaciones Científicas, no ahora, que nos han mandado casi a Alcalá de Henares. Pero allí ella venía todas las tardes a trabajar a la biblioteca del Consejo de Investigaciones Científicas. Y a ella le gustaba mucho el chocolate con churros. Y he tomado muchos chocolates con churros con Carmen Martín Gaite. Por eso no vean reticencia, es simplemente hablar de algo que no me gustó. Y que fue la adaptación que hizo del Burlador de Sevilla. Esa adaptación, vamos a ver dónde tengo yo el papelito que quiero leerles. Esa adaptación del Burlador falseó el Burlador de Sevilla, está aquí. Falseó el Burlador de Sevilla. Y lo falseó porque el Burlador de Sevilla no es el Don Juan de Zorrilla. El Burlador de Sevilla tiene, he estado ensayándolo esta mañana, les estaba contando a mis colegas que lo está ensayando en una nave allá por Carabanchel, porque el domingo se hace una representación del Burlador muy especial, la hacemos en el Real Coliseo del Escorial. Pues bien, el Burlador de Sevilla es una obra teológica. El Burlador de Sevilla es un retrato de una sociedad del siglo XVII donde los reyes se dedican a practicar la palabra industria, que quiere decir maña, engaño, se dedican a casar, a ser casamenteros, se dedican a cubrirse reyes y nobles, en una estructura de episodios que se van sucediendo. Burla, palacio del rey de Nápoles, burla, palacio del rey Onceno en Sevilla, etc. Y ese burlador, la tercera parte de la obra, no lo olvidemos, casi la tercera parte, es el convidado de piedra. Nos olvidamos del burlador y entramos en el convidado de piedra. Entramos en Don Gonzalo de Ulloa, en la capilla de una iglesia sevillana, y dándole la mano al final al Burlador de Sevilla y llevándolo con el fuego que le transmite a los infiernos. Pero no solo eso,
sino que es el castigo por no respetar, atención, no solo no respetar el poder divino, tan largo me lo fiáis, sino que no respeta el poder del rey, que es el poder de Dios en la tierra. No respeta la amistad y traiciona a sus amigos, naturalmente Ana de Ulloa, que va a ser casada con uno de sus amigos, y al que engaña, llegando una hora antes, creyendo doña Ana que es su prometido. Es un testimonio de que ninguna de las mujeres del burlador son inocentes. Todas las mujeres, si caen en brazos de don Juan, es porque les promete casarse con ellas. Es decir, les promete una escala social determinada. Aminta y Tisbea caen en brazos de don Juan solo porque les promete matrimonio. Es más, Aminta está casada ya. El burlador se burla en las propias bodas, pero es que el marido le dice que adelante, que si ella lo quiere así. También hay una dosis, llamémoslo, de postura de un mundo rural frente a un mundo caballeresco. Bueno, no me voy a detener en esto. Quiero volver, sobre todo, pero todo tiene una relación, quiero volver sobre todo a esta adaptación del burlador que hace Carmen Martín Gaite, y permítanme que lo haga de una forma muy rápida, si me permiten, porque quiero dar pie a mis colegas que les van a recitar a ustedes algunos versos del burlador. El burlador muere, y además, repito, castigo divino, ha sido libre, está el Concilio de Trento, etcétera, 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 ha sido libre y no ha llevado a cabo con esa libertad lo que tenía que hacer, que eran actos, como se llamaban, ejemplares y virtuosos. Por cierto, lo que no tiene el burlador es respeto al padre. Y el padre es una figura fundamentalísima en el teatro español del siglo de oro, como era en la sociedad de la época, porque era uno de los pilares fundamentales de la sociedad con valores entonces. Pues fíjense ustedes lo que escribe Carmen Martín Gaite. Primero les voy a leer lo que hace y los versos que se puso al final de la obra, convirtiéndola prácticamente en don Juan Tenorio de Zorrilla. La obra acaba como lo tiene escrito Tirso, evidentemente, a manos de don Gonzalo de Ulloa. Pero hay un parlamento final donde lleva a cabo lo que había declarado antes por escrito en un artículo, bueno, en el programa de la obra, había escrito Carmen Martín Gaite. Estos versos que yo he escrito para ello, son mi homenaje piadoso al antihéroe. Yo he querido que Catalinón tenga unas palabras, Catalinón es el criado, tenga unas palabras finales de piedad para el condenado. No hay cosa más triste, muy de Carmen Martín Gaite lo que va a decir, no hay cosa más triste que no morirse en paz, ni con los muertos, ni con los vivos. Algunas mujeres, dice, y yo me encuentro entre ellas, la verdad es que nos da pena de don Juan. Este párrafo escrito hoy, escrito entonces bien, escrito hoy, tiene miga, como ellos dicen, pero eso hace que escriba estos versos finales que rompen el sentido de la obra. Es un largo parlamento de 32 versos y los finales dicen: se extravió un corazón reo de torcido, son de Catalinón, del criado. Se extravió un corazón reo de torcido afán, mas yo te otorgo el perdón que los cielos no te dan. ¿Qué solo dejas, don Juan, a tu fiel Catalinón? Bueno, la obra triunfó y muchísimo, Carmen Martín Gaite, Marsillac, etcétera, etcétera, pero reconozcámoslo, que Tirso no hubiera estado muy contento. Quiero ahora que mis compañeros, por favor, reciten algunos versos de El burlador de Sevilla. Adelante, por favor, para acompañar, pero no acompañar, sino, por favor, que piensen ustedes que me siento honradísimo con tenerlos a los dos aquí, muy viejos amigos y muy admirados por mí. El rato que sin ti estoy ajena de mí. Por lo que finges así, ningún crédito te doy.
¿Por qué? Porque si me amaras, mi alma favorecieras. Tuya soy. Pues di, ¿qué esperas? ¿O en qué, señora, reparas? Reparo en que fue castigo de amor el que he hallado en ti. Si vivo mi bien en ti, a cualquier cosa me obligo. Aunque yo sepa perder en tu servicio la vida, la diera por bien perdida, y te prometo de ser tu esposo. Soy desigual a tu ser. Amor, el rey, que iguala con justa ley la seda con el sayal. Casi te quiero creer, mas sois los hombres traidores. Posible es mi bien que ignores mi amoroso proceder. Hoy prendes con tus cabellos mi alma. Yo a ti me allano bajo la palabra y mano de esposo. Juro, ojos bellos, que mirando me matáis de ser vuestro esposo. Advierte en mi bien que hay Dios y que hay muerte. Qué largo me lo fiáis. Ojos bellos, mientras viva, yo vuestro esclavo seré. Esta es mi mano y mi fe. No seré en pagarte esquiva. Ya en mí mismo no sosiego. Ven y será la cabaña del amor que me acompaña, tálamo de nuestro fuego. Entre estas cañas te esconde hasta que tenga lugar. ¿Por dónde tengo de entrar? Ven y te diré por dónde. Gloria al alma, mi bien dais. Esa obligación, esa voluntad te obligué, y si no, Dios te castigue. Qué largo me lo fiáis. Recordarán ustedes estos versos que corresponden a la primera burla que vemos en escena. No es la primera burla que se lleva a cabo, pero es la primera que vemos en escena, que es Tisbea, una pescadora que encuentra a don Juan y a Catalinón, a su criado, en las playas de Tarragona. Yo escribí en una ocasión, no el primero, por supuesto, en torno a cómo Tirso, con las palabras de don Juan, lo que está es convenciendo, conquistando, luego burlando, seduciendo por la palabra. Fundamentalmente en la historia con Tisbea es la palabra la que seduce. No es que sea un... Además, nos lo imaginamos echando agua por la boca en la playa, no es muy atractivo, ¿no? No llegaría en muy buenas condiciones. Además, lo que conquista es la palabra. Porque la palabra es fundamentalmente lo que define a don Juan. Nunca se dice en la obra que atraiga... Se menciona naturalmente algún rasgo característico de su físico, pero en la obra no nos queda la idea de que sea precisamente por belleza o que sea porque su cuerpo, que atrae, por supuesto, pero que no sea tampoco algo excepcional. Es la palabra. Y la palabra es en el burlador tan fundamental, incluso cuando las pronuncia don Juan, como cuando la pronuncia Catalinón, porque Catalinón evidentemente es un personaje importantísimo en el burlador de Sevilla, importantísimo, pero no es ese nuestro camino. Si quiero solo subrayar que Tisbea, para mí, ha sido uno de los personajes mejor representados en las versiones que he visto del burlador. Algo tiene esa creación de Tirso que hace que Isabela, que ha sido conquistada antes en Nápoles, que hace que Aminta se nos quede como un personaje un tanto modosillo, un tanto apagado, que hace que doña Ana de Ulloa prácticamente no exista en la obra, porque son unos versos mínimos los que pronuncia, y que sin embargo Tisbea, yo en las representaciones que he visto, después de un monólogo que precede a estos versos, siempre o casi siempre hay aplausos después del monólogo. Yo, permítanme, no es solo cómo decir esos versos y la actriz que la pronuncia, es porque son unos versos plenamente dramáticos, aunque sean los de un monólogo. Hay monólogos maravillosos, absolutamente maravillosos. Si hay un personaje que dentro del mundo contemporáneo
que estamos viendo. Ha habido un cambio radical en cuanto a su posición en el contexto general, no solo del teatro clásico, sino del teatro general, en los últimos decenios, hablamos de decenios, es la figura del director. El director de teatro ha sido importantísimo desde aproximadamente principios del siglo XX, pero a España la figura del director realmente como tal va a nacer precisamente con los nombres que yo cité antes, Luis Escobar, Cayetano Luca de Tena, etc., pero no nos hagamos ilusiones tampoco, no directores que salían a ver teatro al extranjero, no directores que tuvieron una gran formación, esos directores lo eran por una intuición genial que todos ellos tenían, porque además eran personas, como digo, muy inteligentes y con una sensibilidad exquisita. ¿Qué podemos decir? José Luis Alonso, yo estoy preparando ahora mismo una exposición sobre José Luis Alonso para los teatros del Canal, ¿no? Y estoy leyendo mucho de él, cartas, documentos. Era un hombre con una sensibilidad asombrosa. No sé si fue esa sensibilidad la que le llevó en 1990, en marzo de 1990, a suicidarse. Pero es una sensibilidad exquisita. Y en el mundo del teatro una persona de una importancia extraordinaria. Es mi pequeño homenaje a su centenario aquí ahora, ¿no? Pues bien, al lado de José Luis Alonso, etc., hay una generación posterior que yo he llamado, como directores, que yo he llamado la generación del voluntarismo. Escribí en una ocasión. Que son directores de una gran valía, la mayoría de ellos sin pasar por ninguna escuela, formándose con esos maestros que he citado, o bien por una sensibilidad también especial hacia el teatro. Y formándose con José Luis Alonso, precisamente hubo uno, Manuel Canseco, al que ya he citado antes, Manuel Canseco, que montó incluso una compañía que a veces la gente las confunde, Compañía Española de Teatro Clásico. Una aventura extraordinaria que realizó en el Teatro Galileo de Madrid, entre otros lugares, y con montajes que, sinceramente, algunos de ellos pueden pasar a la historia de la escena de los clásicos en los últimos decenios. Pues bien, esta figura del director, y con Manuel Canseco como ejemplo, y recordando a directores, porque ahora me voy a detener en Marsella, recordando a directores de la importancia de José Luis Gómez, con el teatro clásico, sobre todo con Cervantes y los entremeses, a Ángel Facio, a Luis Pascual, a Calixto Vieito, que en Almagro, donde lo llevamos, César Oliva y yo, Calixto Vieito, no, perdón, no le quiero quitar méritos a César Oliva, fui yo solo, había sido antes director César Oliva, pero ya no estaba, codirectores habíamos sido, pero ya no estaba. Y Calixto Vieito, me van a permitir decir una frase para que entiendan, comenzó sus escándalos, que hoy los hace con la ópera por toda Europa, comenzó sus escándalos con los montajes que llevó a Almagro de algunos autores españoles clásicos y algún montaje también de Molière. Pues bien, yo querría dar paso también a mis colegas para que leyeran unos versos, dos sonetos de una de las obras que montó Manuel Canseco y que tuvo repercusión cuando lo hizo. Y sobre todo me gustaría repetir algo que he dicho antes, como homenaje también a una persona que se entregó al teatro clásico, incluso fundando una compañía y anticipándose a Micomicón, a Zampano, etcétera, etcétera, y logrando algunos de sus montajes, como fue el de la Numancia que antes he citado, para mí ejemplificadores de lo que debe ser un montaje teatral clásico. Se trata de dos sonetos del Perro del Hortelano. Simplemente decir para los que no estén aquí profesores, decirles que el Perro del Hortelano, aparte de ser una comedia maravillosa en cuanto a sus diálogos, el valor de los dos sonetos que van a leer lo es por sí mismo, pero también me da pie para decir que
en los metros clásicos con que están compuestas nuestras obras, fundamentalmente romance y redondilla. Sin embargo, todos los metros aparecen desde tercetos, desde pareados, desde incluso composiciones con verso largo, aunque sea el verso corto, lógico, para un diálogo el que más abunda, aparecen con mucha frecuencia los sonetos. Lope nos dice que los sonetos son para la reflexión, para la expresión de la intimidad, y así la mayoría de las veces están en las obras de teatro. Pues dos de estos sonetos, que a veces le dan un componente de altura, un componente de racionalidad, de reflexión, de abstracción, pero sin olvidar nunca tampoco la palabra amorosa, es lo que ellos van a recitar a continuación. 1000 veces he advertido en la belleza, gracia y entendimiento de Teodoro que a no ser desigual a mi decoro, estimar a su ingenio y gentileza es el amor común naturaleza. Mas yo tengo mi honor por más decoro, pues los respetos de quien soy adoro y aun el pensarlo tengo por bajeza. La envidia bien sé yo que ha de quedarme, que si la suelen dar bienes ajenos, bien tengo de que pueda lamentarme, porque quisiera yo que, por lo menos, Teodoro fuera más para igualarme, o yo para igualarle fuera menos. Puedo creer que aquesto es verdad. Puedo, si miro que es mujer, Diana hermosa. Pidió mi mano y la color de rosa, al dársela, robó del rostro el miedo. Tembló, yo lo sentí, dudoso quedo. ¿Qué haré? Seguir mi suerte venturosa, si bien miro el honor por ser la empresa tan dudosa, niego el temor que en la razón espero que las mujeres no es razón que esperen de nuestra obligación tanto disgusto, pero si ellas nos dejan cuando quieren, por cualquiera interés o nuevo gusto, mueran también como los hombres mueren. En fin, entro en los últimos minutos de mi intervención, que ya me gustaría, por supuesto, que fueran más, pero no quiero entretenerles tampoco, que es la figura quizá más representativa dentro del mundo de la dirección escénica de los últimos decenios, no solo por los montajes que realizó, sino también por la labor que en torno a la dirección escénica llevó a cabo. Me estoy refiriendo a Adolfo Marsillac, del cual, pues, sinceramente, si antes le he dicho que me invite otra vez Javier a hablar del asunto que hablábamos antes, pues algún día deberíamos hablar de algunos directores y yo con mucho gusto dedicaría esa hora de una conferencia entera a Adolfo Marsillac. A pesar de que mi relación con él fue tumultuosísima. Pero no solo yo, se ríen los dos, porque lo saben muy bien, que era un poco difícil. Yo le dije un día, para pincharle más todavía, digo, si es que siempre meto la pata, si yo ya sé que los genios sois todos muy difíciles, pero se quedó tan contento porque era lo que estaba esperando escuchar. Él me había dicho en La Habana, cuando estábamos, parece que estoy cantando un bolero, ¿no? Pero me había dicho en La Habana, ¿no? Con Juanjo Granda, el director de teatro, y Mercedes Lezcano, que estaba su mujer conmigo, ¿no? Yo ya la conversación giró y se había puesto tan impertinente que yo le dije a Adolfo, mira, el problema es que te crees Dios. Dice, no, es que soy Dios. Y algo tenía de ello. Pero también me dijo otra vez, yo soy tremendamente vanidoso. Y cuando me aplauden menos de lo que yo pensaba, pues la verdad es que me cabreo muchísimo. Pero bueno, ¿qué papel juega Marsillac dentro del mundo del teatro español contemporáneo? En el mundo clásico.
Pues la verdad que después de haberme desahogado con lo que he dicho, debo decir que importantísimo. Pero repito, no solo por lo que dirigió, sino porque Marsillat fue actor, Marsillat fue autor, Marsillat fue gestor. Pero aunque él hubiera querido pasar a la historia del teatro, y yo muchas veces le decía, tu problema, que no nos tienes mucha simpatía ni a los Ruiz Ramones, a los Indurain, pero seguramente que a mí tampoco me tenías, y me has elegido como podías haber elegido a otro para venir a colaborar contigo, pero también con un fin como el que me has contado. Digo, pero el problema es que, por la razón que sea y que nunca me contó, el mundo universitario no le iba a Adolfo Marsillat. No tenía muy buenas relaciones con el mundo universitario. Como yo le dije una vez, te admiran tanto que te han invitado de la Facultad de Farmacia a que vayas a dar una charla y me mandas a mí. Pero si a mí, yo no les intereso para nada. Vete y hazlo. No fue. Y hablando de esto del mundo universitario, yo le dije ya una vez que también me cabré un poquito. Yo le dije, el problema es que tú quieres pasar a la historia del teatro representado y ya estás en él. Pero a ti es que te gustaría pasar también a la historia de la literatura dramática y que explicaran tus obras en las universidades. Pero el problema es que no se explican. A pesar de que, también le dije, quizá un tanto injustamente, porque hay obras como Yo me bajo en la próxima y Usted, que es una obra maestra de construcción teatral, de imaginación y de diálogo, como pocas veces se ha hecho en el teatro contemporáneo. Pero la verdad es que tampoco el teatro de Marsillat, como la de tantos otros en el mundo del teatro de primera fila, que también escribieron o quieren escribir, pues tampoco tienen que pasar automáticamente porque sean buenos actores o buenos directores. Pero ¿saben ustedes qué es lo que a él más le gustaba y lo que mejor hizo en su vida? Guionista de televisión. Y él lo sabía. Y él se enorgullecía de ello. Porque hubo series de televisión extraordinarias que él era el guionista y el realizador. Anillos de Oro, se acordarán las personas de mi generación, y más jóvenes también, ¿no? Fue un extraordinario guionista y realizador de televisión. Y fue un gran gestor. No solo dirigió la Compañía de Teatro Clásico, dirigió el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música en el Ministerio de Cultura, del cual salió escaldado, que quede claro, pero absolutamente escaldado. Y además me lo contó, y lo digo aquí, y tenía toda la razón. Como no voy a decir nombres, que se lo apunten, porque él, cuando yo le dije, ¿y por qué te vas? Si la gestión que estás haciendo es buena. Dice, porque me están colando de la Orquesta Nacional y de otras instituciones de este departamento, me están colando dietas 4 señores que van en el mismo coche, pero solo en un coche, y me cobran los 4 que van conduciendo y cobrando las dietas. Y eso demuestra quién era, por otra parte, y demuestra también que no aguantaba nada más que hasta un límite. Y es que en esos puestos o tragas o vas de cráneo. Pues bien, Marsillat, voy a hacer una afirmación que les extrañará a ustedes. Yo siempre he pensado que a Marsillat no le gustaban demasiado los clásicos. A él le gustaba el teatro contemporáneo. Y yo lo sé porque directamente nunca lo dijo, por lo menos a mí. Pero sí que indirectamente, cuando hablaba de las obras que a él le había gustado montar, etcétera, etcétera, no citaba nunca ninguna representación de teatro clásico. Citaba el Marat Sade, que había tenido una importancia extraordinaria. Citaba obras que había montado, por ejemplo, de Anuil. Citaba, como no, que había estrenado en la ardiente oscuridad de Buero Vallejo, etcétera, etcétera. Pero el teatro clásico, yo llego al convencimiento de que le gustaban algunas obras como Agustín García Calvo, pero no le gustaba en general el teatro clásico. Y por supuesto que no le gustaba cierto tipo de obras. Nunca le gustó, como él decía, las obras que huelen a corral. Es decir, las obras de teatro rural y teatro campesino no le gustaban tanto. Pues bien, simplemente les voy a citar a ustedes 2 o 3 cosas para la figura de Adolfo Marsillat, que creo que lo define para no consumir más tiempo. En primer lugar,
decirles que Adolfo no crea la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirige la Compañía de Teatro Clásico. La historia a veces nos gusta. La compañía la crea Garrido, no Marsillá. Lo que pasa que como Rosana Torres escribió en El País, que era estos periodistas que tienen un olfato extraordinario, los vio sentados en la piscina del Parador de Almagro el año 85 y al final debió de estar metida allí rinconada en la piscina y escuchó la conversación de los dos. Y cuando acabó la conversación dijo, ya tenemos director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pues bien, Adolfo dirigió la compañía con gusto, pero con muchos disgustos. Y solo les voy a contar el nacimiento de la compañía y lo que supuso para él. Él empezó con un espectáculo que es una de las obras más importantes del teatro clásico español, El médico de su honra de Calderón de la Barca. Y él tenía mucho miedo, no solo a los Indurains y a los Ruiz Ramones. Él tenía dentro de la crítica de aquel momento alguna o algunas personas que él temía que reaccionaran personalmente contra él a aquella aventura. Y efectivamente reaccionaron. Hay un artículo de Roberto Alonso Cuenca, que era el ayudante de dirección en esos momentos de Adolfo, y cómo ha cambiado el mundo. Él cuenta que se fueron, no sé, el día del estreno, por supuesto, debió de ser, o el día siguiente o el siguiente, se fueron a un Vips a esperar los periódicos. Porque eso es asombroso. Adolfo esperando que llegaran los periódicos a las 5 de la mañana al Vips. Su personalidad estaba lejos de eso. Y cuando llegaron los periódicos, y sobre todo llegó un periódico, cogió un enfado absolutamente extraordinario y me dijo, y a Roberto Alonso Cuenca dice, era lo que yo esperaba. Y efectivamente, aquel crítico condicionó la permanencia de Adolfo Marsillá en la Compañía de Teatro Clásico. Eso de que condicionó fue hasta tal punto que se quiso marchar. No quería dirigirla, ni quería dirigir teatro clásico, es decir, quería tomar una decisión tajante en todos los extremos. Yo intervine para que no lo hiciera, pero mi influencia, no piensen ustedes que fue, vamos, ni 1 por 1000. Pero sí hubo personas que dijeron, espera, entre ellos Garrido, espera. Y hubo la suerte de que se montara inmediatamente después, uno de los primeros espectáculos que les guió fue un montaje extraordinario de una obra de Calderón también que fue Antes que todos mi dama. Un montaje precioso, maravilloso, con una obra desconocida. Yo les iba a hablar a ustedes de que no solo se representa el canon, se han representado con toda esta efervescencia del teatro clásico obras de eso que llamamos teatro secundario también. Pues bien, montó Antes que todos mi dama. La reacción del público fue tan extraordinaria y el resto de la crítica que no le tenía guardada alguna querencia que definitivamente se quedó. Pero repito, Marsillá por poco nos deja sin compañía. Y quiero acabar con otro dato que es importante. Adolfo Marsillá no revolucionó los clásicos. Revolucionar los clásicos es Calixto Vieito. Revolucionar los clásicos es La vida es sueño de la Compañía de Barcelona, los irreverentes estos. Bueno, que fue más irreverencia todavía porque la hicimos en el convento de los dominicos en Almagro, y ahí es donde ya el obispo dijo que de ahí no pasaba, que aquello ya era demasiado. Pues bien, hay personas que han querido, y por favor no piensen ustedes que estoy sacando trapos sucios de ningún tipo, estoy opinando sobre unos hechos que están ahí. Se ha pensado que Marsillá hizo con los clásicos pues, una nueva visión y extraordinaria visión de ellos. No. Es más, yo les aseguro a ustedes que la Compañía de Teatro Clásico no ha creado un estilo de montar el teatro clásico. Ha creado estilos de montar a los clásicos, cada uno con la firma de distintos directores. Pero no hay, como la Comédie,
Siempre decimos lo mismo, la comedia, la Royal Shakespeare, pero es verdad, porque también diría la compañía búlgara que llegó al Magro el año 81, que tenía un estilo que provenía de unos lugares determinados y con una finalidad determinada. Esto me llevaría lejos. Pero claro, eso ha llevado a que él escribiera frases en torno a esto, más como deseo que como lo que realmente se llegó a hacer. Y una de esas frases al principio fue: ¿en qué medida los clásicos no están muertos y pueden salirse de los estantes polvorientos de las bibliotecas? Ya empezamos. Y desprenderse de las manos, seguimos, cuidadosas pero teóricas, de los profesores, para convertirse en algo concreto, palpable, atractivo y próximo. Naturalmente, no somos tan estúpidos para creernos capaces de responder positivamente a tan delicada cuestión. De todas maneras, lo vamos a intentar. Esta fue su declaración de principios. Y efectivamente no solo lo intentó, sino lo logró plenamente. Pero ¿qué ha pasado? Que ha habido personas, y con esto ya cierro mi intervención, ha habido personas que han sacado del contexto el deseo y la práctica de Adolfo. Y algunas de las más próximas a él, que en este caso no voy a citar si me permiten, escribió una frase como esta, como otros la han escrito también más o menos de la misma manera. Basándose en una frase de Marsillac: los clásicos ni museo ni mero estuche. Esta persona escribe: Marsillac modernizó el teatro clásico, lo convirtió en cachondo, divertido, erótico. Bueno, una cosa naturalmente es intentar hacer del clásico una actividad próxima al mundo contemporáneo, pero otra actividad es naturalmente ir por el camino de lo cachondo y de lo erótico, que creo que Marsillac nunca fue. Y le daría datos de que se le propuso en alguna ocasión en algún montaje algo que pudiera derivar hacia lo erótico y no lo hizo. En fin, como testimonio de Marsillac, como testimonio para mí, quizá el mejor montaje que hizo, una escena del médico de su honra. La escena tiene a doña Mencía y a don Gutiérrez, es una tragedia, es una de las no escasas, pero no muchas tragedias que hay en el teatro clásico español, y la acotación dice: descúbrese a doña Mencía escribiendo y quítala el papel y ella se desmaya. Ay, Dios, válgame el cielo. Estatua viva se quedó de hielo. Vuestra Alteza, señor, que por alteza vino mi honor a dar a tal majeza. No sea ausente, detente voz, pues si le ruega aquí que no sea ausente, a tanto mal me ofrezco que casi las desdichas me agradezco. Si aquí le doy la muerte, mas esto ha de pensarse de otra suerte. Despediré criadas y criados solos han de quedarse mis cuidados conmigo. Y ya que ha sido Mencía la mujer que yo he querido más en la vida, quiero que en el último vale, en el postrero parasismo, me deba la más nueva piedad, la acción más nueva, ya que la cura he de aplicar. No muera el alma aunque la vida muera. Base don Gutiérrez y vuelve en sí doña Mencía. Señor, detén la espada. No me juzgues culpada.
El cielo sabe que inocente muero. Qué fiera mano, qué sangriento acero en mi pecho ejecutas. Tente, tente, una mujer, no mates, inocente. ¿Mas qué es esto? Ay de mí. ¿No estaba ahora Gutiérrez aquí? ¿No vi a quien lo ignora que en mi sangre bañada moría en rubias ondas anegada? Ay Dios, este desmayo fue de mi vida aquí, mortal ensayo. ¡Qué ilusión! Por verdad, lo dudo y creo. El papel romperé. ¿Pero qué veo? De mi esposo es la letra. Y de esta suerte, la sentencia me intima de mi muerte. El amor te adora, el honor te aborrece, y así el uno te mata y el otro te avisa. 2 horas tienes de vida, cristiana eres. Salva el alma, que la vida es imposible. ¡Válgame Dios! ¡Jacinta! ¡Hola! ¿Qué es esto? Nadie responde, otro temor funesto. ¡No hay ninguna criada! Mas ay de mí. La puerta está cerrada. Nadie en casa me escucha. Mucha es mi turbación, mi pena es mucha. De estas ventanas son las hierros rejas y en vano a nadie les diré mis quejas que caen a unos jardines donde apenas habrá quien oiga repetidas penas. ¿Dónde iré de esta suerte tropezando en la sombra de mi muerte? Bueno, pues es ya bastante tarde. Muchísimas gracias. Gracias.